Pues a ver, la semana pasada vimos la configuración de los procesos de preimpresión, los tres más habituales que se suelen dar en una empresa que se dedica al offset y al digital, ¿vale? Vimos las pruebas, vimos el diseño y vimos el CTP. A partir de ahí pueden generarse varios diferentes más, pero seguirán la misma estructura más o menos. Hoy habrá que ver qué es lo que demanda el cliente a la hora de la configuración. Luego vimos el caso del offset en el que lo configuramos en rendimiento hora, ¿vale? Que es la más fácil y a la vez también es la que luego para el tema de producción es la que mejor va a funcionar a la hora de hacer comparativas entre tiempos estimados, producción estimada y lo real. Porque te está dando estimación siempre que usas rendimientos o tiempos te va a dar tiempo. Con lo cual eso es interesante como os comenté, la planificación y todo eso. Bien, pero dentro del offset hay otra casuística. Voy a compartir la pantalla. Es esta. Vale, ya lo veis, ¿no? Sí. Vale. Entonces, está la otra, que a ver, esto lo que hay que tener en cuenta que los datos os los van a facilitar todos los clientes. Ellos van a decir cuáles son sus criterios de costear. Una cosa es costear y otra cosa es que luego ellos solo piensen en la parte de presupuestar y no estén pensando también en la parte de producción. Entonces, este criterio que es el coste por millar de pliegos, color y caras impresas. Aquí cada uno se monta su película. Hay unos que son más racionales, pues sí que tienen todo una lógica y los tramos, porque también luego pueden tarifar por tramos. El primer millar a un precio, a partir del segundo millar a otro. Entonces ya pueden empezar a marear con esos escalados y hay veces que los escalados son proporcionales y otras veces que no, entre uno y otro, con lo cual hay veces que en muy pocos los casos, pero puede llegar a ser complicado de ajustar la tarifa a lo que realmente ellos piensan, porque claro, si lo haces a mano o lo haces sin ninguna herramienta de cálculo, pues pueden poner lo que les dé la gana, los criterios que quieran y demás. Pero vamos, en este caso vamos a coger la máquina y vamos a empezar por lo más sencillo. Sí que os voy a tener que introducir unos conceptos nuevos, como pueden ser los golpes de la máquina, principalmente el golpe de máquina y el millar, que ya, pues, lo que dice su nombre, es un millar de golpes, de pliegos, porque se cotizaba así. Entonces, si pasamos a lo que es la configuración, vamos a cerrar esto, que tenía que abierto, estaba mirando una cosa. Nos vamos a la parte de procesos, operaciones. Por cierto, ya está corregido el tema este que vimos ayer, ¿eh? Aquí. Vale, lo de los rendimientos, ¿no? Y lo digo, Tito, por si, bueno, es en el último hotfix. Vale, Que si... esto no estará actualizado, ¿no? Vale, lo que pasaba es que... Mira, os lo enseño. Sí, que lo enseñalo y así por si había algún ticket, Tito, estate al loro y... Esto es que cuando vamos en rendimiento, ponemos rendimiento y le ponemos un coste hora, ¿vale? Aquí nos está calculando, metemos el tiempo y nos calcula el coste, ¿vale? Pues aquí en grupos tarifas, en editar, yo todavía lo vi, no dije nada. Aquí en rendimientos, aquí ahora ya sí que lo pone, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que metíamos el escalado, el 52,70 hasta tanto. Una vez metes el rendimiento, automáticamente Palmar te calcula el tiempo de imprimir un pliego y el coste de imprimir un pliego. A ver, Piria actualizó los exes hace un par de días y a izquierda ya se los he puesto esos nuevos, entonces si se quejan es por los exes de Palmar 8 que entiendo. Vale, pues lo hemos resuelto ayer.
Yo sí que sé que sí, ayer es posible que dijera me conecto al cloud para poner los exes o algo así en el chat. Correcto. ¿Vale? Entiendo que son los exes. Y ya están en el FTP. Porque izquierdo lo puse ayer. Vale, pues nada, simplemente eso. Vale, pues a ver, retomando un poco al margen de esto, tenemos el tema de rendimientos, que es lo más fácil, como os digo, porque al fin y al cabo lo único que tienes que tener en cuenta es un coste hora y unos tiempos de preparación y puesta en marcha, cambios de plancha y todo eso, y luego aparte los rendimientos y ya está. Y luego pues si hay algún tipo de escalado en función de algunos criterios, pues los criterios ya sabemos que van en la parte de aquí, de dentro de la tarifa tenemos dos criterios y demás. Entonces, vamos a configurar la máquina para el modo de tarifar de coste millar. Vale, entonces vamos a poner aquí offset coste millar y lo que os digo, esto es una base y a partir de ahí pueden haber que cada uno lo interprete de una forma, tenga un criterio y el programa tiene diferentes opciones pues para que al final mediante la configuración podamos llevarlo a donde queremos. Haríamos lo de siempre, seleccionamos el área, el tipo de operación, offset. Si no tuviésemos la máquina, la generaríamos. Esto va a ir pasando. Vale. Y ya creamos proceso de cálculo. Vale. Entonces, el centro de coste, lo mismo. Impresión. Es un proceso de impresión. Es tipo offset. Y va en plano. Es un proceso interno. Y aquí pueden darse varios. Eso ya habrá que pensar. Normalmente cuando se hace en coste millar, lo que se tiene en cuenta pueden ser tanto el número de pliegos que van a pasar como el número de golpes. Que los golpes no son más que el número de las pasadas que va a tener la máquina por el número de pliegos. Es decir, si yo tengo una máquina de 4 colores y voy a imprimir un trabajo de 4 colores, voy a tener que hacer una única pasada, si va una cara. ¿Vale? Voy a hacer una única pasada y si fuesen 1000 ejemplares, pues la máquina realmente sería como que los golpes que dan sobre el soporte en una misma pasada. Y serían 4000 golpes los que va a dar, uno por cada color. ¿Vale? O sea que al final es uno por cada color por número de pliegos. Exacto. Vale. Pero vamos a utilizar el de pliegos. Pliegos de impresión. ¿Vale? Lo vamos a expresar en costes, porque va a tanto el millar, y en vez de usar la unidades, vamos a agrupar en millares. ¿Vale? Entonces, sin redondeo, procesos independientes más para cada tirada, podríamos coger el proceso conjunto, ¿vale? Pero lo normal es que vale. Seleccionaríamos el tipo de trabajo, añadir, voy a meter carteles, voy a meter revistas, voy a meter libros y el impresos también y así pues acaso. ¿Sobres no los metes? En este no lo voy a meter, o sea, no los meto porque ahora mismo no me... Como es una máquina también de 70-100, en una máquina 70-100 puedes meter sobres. Normalmente los sobres se suelen meter en las pequeñas, por formatos y demás, pero vamos. Sí. Es más que nada por abreviar tampoco, porque podríamos estar metiendo un mogollón.
Luego meteríamos el perfil técnico. Vamos a decir, por ejemplo, que estas son 2 cuerpos de impresión, ¿vale? Que permite perforar, permite la cuatricomía, tal, y ya está. Vale, la entrada mínima, vamos a poner de 100 a un número elevado. El número de ejemplares, pues lo mismo, de 1 a 150, por ejemplo. El ancho, vamos a meter que lo mínimo es un 15 por 21 y el máximo, esta va a ser una 35 50. Una pregunta. La entrada recomendada es el número de... hace referencia al número de pliego. Al número de pliego, sí. A ver, estos datos que se rellenan aquí, esto es básicamente para el tema de la sugerencia de máquina. Sí. Cuando en los detalles técnicos tú tienes que sugerir máquina, pues aquí le vas dando unos criterios para que el programa, independientemente de que tú luego la exijas, la puedas meter o no, porque te va a dejar meterla. ¿Vale? Pues aquí él, en función de los parámetros que le hayas dado en esto y en los formatos más habituales de impresión, pues esos son los criterios que va a seguir para sugerirte la máquina. Y en cuanto al formato mínimo y al máximo, sí que es verdad que si tú en la máquina tienes configurado un máximo de entrada y le estás metiendo un papel, un soporte más grande, te va a avisar. Igual, pero te va a dejar meterla. Igual que si es un formato más pequeño de lo admitido por la máquina. También te va a dejar meterlo, pero te avisará. Vale. Vale, y las mermas les vamos a meter 50 iniciales y 25 por color, con un máximo de 500. A ver, esto de yo le pongo 500, pero luego eso cuando estéis haciendo la configuración, si lo estáis haciendo con el cliente, le preguntáis, mermas máximas, ¿cuánto les ponemos? Y ya él os dirá una cifra y se pone ahí y ya está. Formatos habituales, a ver, se pueden ir metiendo. Lo más fácil es ir aquí por incluir formato de impresión, los que tengo aquí más configurados. Pues a ver, con esta meto 32-45, esta como es pequeña y esto. Cerramos y ya los tengo ahí. Y estos formatos, cuando ¿qué hace? ¿Que cuando pones la máquina en detalles técnicos solo te salen estos? ¿O no? No tiene por qué. Porque tú primero seleccionas el formato de impresión y luego la máquina. Esto es básicamente para la sugerencia de máquina. Esto principalmente es sugerencia de máquina. Vale. Porque luego tú sí que tienes unas tablas de formatos de impresión y de formatos de acabado. Que es el desplegable que se abre en detalles técnicos y ahí lo ves. Pero no tiene que ver con la máquina. Porque tú primero seleccionas el formato de impresión y luego la máquina. Si le das a sugerir máquina, sí que lo que te va a hacer es coger y decir, a ver, dentro de estos formatos, y ya te pone ahí automáticamente la máquina y el formato de impresión que considera que para ese trabajo es el más óptimo. Por el coste. Vale, okay. Vale. En costes y puestas aquí no ponemos nada. Normalmente la gente que trabaja con este tipo de tarifas, lo que suele hacer, bueno, sí que es verdad que luego, porque estos son puestas en marcha, esto luego cobrarán algo por numerar, cobrarán algo por endir o por lo que sea. Pero lo que suelen hacer es explicar, te dan un coste así. El coste de impresión es, por ejemplo, 6 euros millar color y cara y un coste de 40 euros de arranque. Estos 40 euros de arranque son las planchas. ¿Vale? Con lo cual, esta gente normalmente lo que es el CTP, como las planchas las cobran por aquí,
Pues hay veces que lo configuran, hay veces que no, o solo meten el coste de la plancha, o directamente se configura un CTP. Yo lo que hacía era configurar un proceso de CTP diciendo, vale, pues estos cobran 40 euros la plancha. Y ya está. Vale. Bueno, pero también es habitual decir, pues cobro tanto por poner la marcha, o sea, poner la máquina a punto, también le mete. Hay gente que mete un fijo también, ¿no? Sí, pero que ese fijo incluye normalmente el preparar la máquina y el poner la plancha. Vale. Entonces Palmar tiene una opción de todas las puestas corresponden con las planchas, tiene esas opciones que ahora vamos a ver. Entonces, si volvemos aquí normalmente cuando van por este tipo de criterios no se pone nada y ya pasamos al grupo tarifas. Editamos. Aquí pueden poner, a ver, yo he visto casos también que dicen, no, va a depender en función del número de colores que tenga, los voy a cobrar a un precio de millar o a otro. Entonces aquí pues sería buscar número de colores. Lo tenemos aquí. Y entonces aquí al principio la casuística, pues hasta un color, hasta por ejemplo, porque dicen un color, el primer millar, que sería un millar, pues cobro el millar a 6 euros. Y una apuesta de 40 euros. Vale, si son dos colores, o sea, así iría haciendo sería un color hasta tanto. Claro, exacto. Un color hasta 5 millares lo cobro a 5,5. Y la apuesta a 40 igual. Uno 10 millares y lo cobro a 5 con puesta, y de un color hasta más de 10 millares lo cobro a 4,5 sin puesta. Iríamos al 2. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, cosas que pasan con esto. ¿Vale? Voy a generar aquí una con 10 colores, con 100 colores, y independientemente de los millares, lo voy a poner a 6 euros y lo voy a poner a 40. ¿Vale? Y vamos a ver cosas que pueden pasar. Vale, confirmamos y cerramos. Cosas que pueden pasar. Cuando yo tengo un escalado así de 1 a 5, claro, ¿aquí qué va a hacer? Aquí, ¿qué me va a decir? Que hasta un millar pueden haber casos que digas, no, yo es que hasta un millar cobro siempre 6 euros. Si son 500 van a ser 6 euros. Igual, por millar. Entonces, hay veces que no interpolan los valores, porque esto es lo que haría. Esto al final, podemos tener dos casos, que desde más de un millar hasta 5 millares, yo lo voy a cobrar a 5,5. El número de pliegos, si al final son 2.500, pues serán 2 millares y medio, 2,5 por 5,5. La impresión, más aparte, la apuesta. Que habría que ver si son... cuántas puestas tienen que haber, si tengo que cambiar, si son por planchas, no son planchas, que esto es lo que sumará. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es posible que diga, no, entre 1 y 5, el coste del millar tiene que ser un valor proporcional entre este valor y este. Tendrá que buscar el punto intermedio. Para eso está Vale. Este valor. Y luego tenemos que, pues si es por cada pasada tú tienes que cobrar, porque tú vas a hacer una apuesta de también dependerá de los criterios, pero voy a decir opciones para lo que tengáis, porque habrá unos casos que se utilizarán, otros que no, y en otros que habrá que combinar cosas. La puesta en marcha se aplicará sobre cada pasada. ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo tengo marcado, me va a contabilizar una puesta en marcha.
Pero, y eso ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos. Si lo marco, lo que quiere decir es que si yo voy a hacer 2 pasadas, esa apuesta la va a multiplicar por el número de pasadas que tenga. Si son al final, para imprimir un trabajo de 4 colores en esta máquina de 2 necesito 2 pasadas, me va a multiplicar esos 40 por 2. Vale. Pues claro, porque al final una pasada, por ejemplo, en una máquina de un cuerpo, para hacer cuatricomías son 4 pasadas. Claro. Una máquina de 4 cuerpos es una pasada. Claro, la pasada es el número de veces que pasa el papel por la máquina. Vale. Si yo tengo una de 4 colores, con una vez que pase el papel, imprime las 4. Si esas 2 caras serán 2 pasadas, porque luego tengo que darle la vuelta al papel, meterlo por otra y meterlo. Si son máquinas de estas duples, ya te digo que hay bien pocas, en una castaña lo hace todo. Vale, entonces, esos son criterios que ya es, porque hacer un caso de cada uno de los ejemplos que pueden haber, podríamos estar bastante tiempo. Entonces es tener claro los conceptos y qué cosas nos va a permitir. Porque, por ejemplo, en este caso, al haber puesto el número de pliegos, aquí lo que no va a contabilizar, podríamos utilizar simplemente el de golpes, porque cuando calcula golpes va a calcular cuerpos, pasadas, ejemplares, que son, y caras. Porque, claro, si yo tengo que pasar 1000 pliegos cada pasada, pues entonces y tiene 4 colores, entonces van a ser 4000 golpes. Pero si además va a 2 caras, ya no van a ser 4000 golpes, van a ser 8000. Correcto. Y entonces, por estas máquinas, por eso es muy interesante, en vez del criterio de pliegos, coger el de golpes, el de golpes, porque aquí ya automáticamente me va a detectar el número de colores que tiene y el número, y si va a una cara o 2 caras. Y automáticamente yo con esto ya me vengo aquí y lo tengo. Y sería exactamente lo mismo, pero no tengo que decirle que luego va a ir a 2 caras, porque aquí solo me va a contar el número de pliegos, 1.000.000 de pliegos. Sí, pero es que 1.000.000 de pliegos, que si el trabajo realmente voy a gastar 1000 pliegos, pero son 2 colores, ya son 2000. Y si encima son a 2 caras, ya son 8, ya son 6, sí, no serían 8000. Sería 1000 por 2 por 2. 4000. Vale. Me he rayado. Sí. ¿Vale? Sí, al final, vale. Entonces, eso ahora lo vamos a ver ahora, con un ejemplo. Luego aquí tenemos otras opciones que también se puede jugar, que es dependiendo de cómo lo calcule la persona del usuario. Tiene uno que primero es sumar el cuadernillos y luego obtener rendimientos, tiempos o costes, que eso es lo mismo que lo de agrupar, o que primero que me lo calcule primero por cada uno y luego lo multiplique por el número de cuadernillos. ¿Vale? Que como os digo, esto habrá que ir viéndolo. Y no voy a entrar en esto tampoco, porque esto de momento no nos va a dar. Con esto se juega para otro tipo de procesos. Entonces, para las máquinas, cuando se hacen estas configuraciones de las offset, hay que tener en cuenta este check y este, en función de los criterios que vaya a seguir el cliente. Y luego tenemos otro que también es interesante, que está aquí en opciones generales, y es la apuesta solo se aplica sobre la primera tirada. Es decir, sería un poco lo contrario de lo otro. Aquí solo me va a contar en cuenta una tirada. O el número de cambios coincide con el número de planchas. Vale, pero entiendo. Vale, no, es diferente del otro porque las pasadas
son una cosa y las tiradas es que el trabajo tenga varias tiradas. Y en vez de poner un arranque en cada una de las tiradas, solo lo pone la primera y listo. Exacto, sí. A mí me he columpiado yo. Sí, eso es porque cuando a lo mejor están haciendo que son interiores de libros, que realmente al final pues dice, lo meto todo en una y ya está. Esos son criterios que puedan llevar. Entonces tenemos opciones aquí y opciones en el otro sitio. Y en el otro sitio, otra cosa que se me ha olvidado explicar, en este caso es, por decir, el primer tramo. Es decir, los primeros 1000 golpes siempre los voy a cobrar a tanto, a un precio. Porque claro, lo que hablamos, yo puedo tener unos escalados, pero decir, no, yo quiero interpolar, sería por ejemplo una casuística, yo quiero interpolar los valores de coste, pero si no llego al millar, cóbrame lo que vale un millar entero y luego tengo la opción, porque si no, si lo tuviese marcado me buscaría, si fuesen 500, pues me buscaría la mitad y me lo pondría. Y aquí cuando aprendamos aquí, debería de aparecer una tabla que es de curva. Pero no está, no la veo. A ver. Antes sí que estaba. Vale, aparece aquí lo que es la curva. Vale. En lo de primer tramo y luego tenemos la opción de decir, vale, y después descuéntame los primeros 1000 para hacer el cálculo de los otros. Es decir, si yo el primer tramo lo cobro a 6 y tenía que hacer 6 millares, luego para hacer el resto de cálculos, esos 1000 cuéntamelo, es como si fuesen 5 o 6. ¿Vale? Esto al principio me parece un poco lioso y esto, como mejor lo veréis, es cuando surja y os digan, pues mira, esto es así. Pero que sepáis que tenéis aquí la opción. Tenéis la opción de decir los primeros tantos van a ir a este precio y que me descuente esos primeros del cálculo total para calcular el coste de los otros. Correcto, vale. ¿Vale? En estas máquinas no se suelen meter materias primas. No se suelen configurar. Hay quien... Pero vamos, porque normalmente lo que consumiría realmente principalmente son las tintas. Entonces, yo en algunas configuraciones a última hora sí que metíamos lo del tema de tintas, ¿vale? Y lo que hacía era que las metía aquí, porque como va a actuar sobre, independientemente del tipo de tarifa o de línea, a no ser que tengan unas tarifas diferentes por tintas o algo así, lo metía todo aquí. Al proceso. Lo metes aquí al proceso, seleccionaríamos, habría que tener la tinta configurada. La tinta, lo que hay que tener en cuenta, porque claro, hacer una estimación de la tinta que se va a gastar es una locura, porque claro, tienes que saber exactamente si son textos, pues cuánto va a consumir, o sea, cuánto va a manchar, o sea, que es una operación bastante compleja. Entonces se suele funcionar con tintas y con porcentaje de mancha y consumo de gramos por metro cuadrado. Es decir, yo tengo una superficie de 1:4 en la cual al final va a estar cubierta de tinta un 25% y la tinta, eso ya dependerá del tipo de tinta y os darán a vosotros el consumo si lo quieren poner y si no, pues no lo pondrán. Os dirán, pues esto consume 1 gramo de tinta por cada metro cuadrado, por ejemplo. Entonces eso en la ficha de las tintas ya se configuran y lo que se le va diciendo es, yo lo que hacía era, por ejemplo, cuatricomía al 100% de impresión, al 75, al 50 y al 25. Y en función de eso, pues ya va a coger, el consumo siempre va a ser el mismo, pero calculará una superficie y al final te dará unos valores de kilos de tinta que necesitará. En el caso de que haya que configurar el tema de las tintas, se pone familia, o sea, iremos rellenando y en cantidad no se pone ningún tipo de cantidad. ¿Vale? Porque él ya calcula
con cuando funcionan los gramos y demás y lo va calculando. ¿Vale? De todas formas, esto lo miro, porque ahora de memoria creo que... Vale, en unidad pondrías kilos. Claro, aquí sería una conversión kilo, variable, seleccionaríamos la entrada. Unidad de entrada para materia prima no serían golpes, sería superficie. Tendría que tener en cuenta la superficie total impresa. Habría que cambiarlo y ya lo pondríamos. Entonces ella haría los cálculos. Vale. Entonces, ¿esto qué se puede hacer? Esto se puede dejar abierto o cerrado. ¿Abierto qué quiere decir? Abierto quiere decir que no selecciono una materia prima. De forma que cuando abra el desplegable me va a salir todo el desplegable, me refiero en el presupuesto, habrá una lupita que le pincharán ahí y aparecerán todos los artículos que estén contenidos en el grupo, en la familia y en la subfamilia que hayamos seleccionado si la hemos seleccionado, si no directamente iría al grupo, pero se puede acotar, porque así él podrá elegir de las tintas que vaya a utilizar de todas las tintas que tiene la que vaya a utilizar. O si se lo quieres dar más hecho, pues habría que hacer una línea de materia prima por cada tinta. Eso ya depende de cómo vaya el proceso. ¿Vale? De todas formas, esto de tintas os lo explicaré mejor. Entonces, más o menos, esto sería una configuración básica de la forma de costear millar color. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver ahora en un presupuesto. Esto es que se queda siempre pillado. No sé por qué coño. ¿No lo has puesto? Sí, no, pero este es este es otro. De arriba. Vale. Cerramos siempre desde aquí, eso recordarlo, es importante. Cerramos. Vamos en nueva oferta. Guardamos. Libro, Ay, no, Pablo, esto es para... Sí. Los formatos. 10.000 libros. Vale. Bajamos línea. Doble clic. Guardamos. Vale. 10.000 sin sobrecubierta. 120. Nueva tirada. Vamos a hacer la portada. 4. El formato abierto va a ser, vamos a ponerle un formato de 1 libras en total. 20 por 21. Esto van a ser 10. Y le vamos a dar aquí un poco más por el lomo. Vamos a darle 3 centímetros el lomo. Vale. Voy a seleccionar ya aquí el soporte de impresión, que va a ser un offset. No, vamos a usar un estucado mate. Vale. Formato de impresión. Vale, aquí tenemos todos esos. Lo de las máquinas, al final, como iba, marcas primero el check, ¿no? Ver pliego con máquinas. A ver, si la quieres ver, los marcas. Sí. Y si no lo quieres ver, le das aquí y lo pones. Vale. Ok. Entonces, si le das aquí, claro, lo que tendríamos que hacer es que decirle, no, el formato de impresión va a ser un 35-50. ¿Vale? Y sugiero y me sale... Ya está la primera. Vale, me sale la primera esta.
por los formatos, por tal, pues está seleccionado. La tarifa es la que tenemos. Está aplicando. Al darle al sugerir máquina, automáticamente ya detecta que si no lo hubiese hecho y lo hubiese puesto a mano, pondría yo el tira y retira. Pero aquí ya entiende que lo mejor es coger esto, ponerle un tira y retira, con lo cual te estás ahorrando paso plancha. Creo que eso, ¿vale? Entonces lo tenemos ahí y ya tenemos 5.000 pliegos. Cerramos. Las tintas, es lo que os digo. Ahora aquí saldría esto, aquí le daríamos a la lupa y si cogeríamos las tintas que tendríamos. Pues esta voy a usar. En este caso no vamos a coger ninguna. Continuamos. Vale. Y ahora hacemos la portada. Vale. Esto lo vamos a hacer a 4 también. Esto va a ser a todo color. El formato de la página ya lo tenemos. Seleccionamos el papel. Y esto sí va a ser no sé si vamos a hacer un offset y lo mismo. Vale, nos estamos haciendo ya el montaje, el formato de impresión lo mismo, un byte de 150. Mira, aquí no nos sugiere esta, pero bueno, vamos a coger la mano y ya está. Ya tenemos todo. Entonces, cerramos, vamos. Vale, y ya lo tenemos. Ahora vamos a meter el CTP. El CTP por pedazo. Ahora tienes la máquina. Claro, ¿ves? Esas cosas que pueden pasar. Que vaya a un cliente, oye, que no me sale el CTP. ¿Por qué pasa? Porque han dado de data una máquina nueva y no la has metido allí. Y yo no he caído en el tema y ahí está. Pues entonces, os he costemillar. Vamos a poner a 1 euro la plancha porque ya estamos cobrando las puestas. Confirmamos, cerramos. Confirmar, cerrar. Cerrar y encima le voy a hacer que es proceso conjunto. Sumar que hay, voy a tener costes, confirmamos, cerramos. Esto me los quito. ¿Sí? Eliminamos y lo vuelvo a meter. Yo podría tener un grupo de procesos que sea preimpresión, offset y tener todos los grupos, o sea, todos los procesos y en vez de ir aquí a los procesos uno a uno, desde aquí los podría seleccionar. ¿Vale? Me está diciendo que en total son 84 planchas los que voy a gastar. Vale. Ahora, cosas. Aquí lo que hablábamos. Aquí está dando el número de golpes que estoy haciendo. Entonces, como hemos dicho, que porque el cliente haría el siguiente cálculo. 6 euros el millar. Vale. 6 euros el millar, color y cara. Entonces sería 6 por... A ver, sería 10.000 ejemplares. Ahora no estoy. 4 colores. Por los 10.000 serían 40.000. Que mejor dicho, para no armar el lío, vamos a seguir hablando de millares. Si hemos dicho que son 10 millares, serían 6 por 10 millares por 4 colores por 2. No, aquí hay algo que me está fallando.
Algo que está fallando. Porque esto al final es la portada, ¿no? Que son... Claro, son 10.000 portadas que son 10 millares. 10 millares por 6. O 16, ¿no? 10 millares por 6. 240. Como son 4 colores. Y como son 2 caras. No. Esto cojones. Lo he hecho antes. Es una rayada. Al final no está haciendo los 40 por 6 más 40, que son los 280. Claro, a ver, está calculando. Una cosa es el precio. Eso es 40 millares de golpe por 6. Por 6, claro. 240. Claro, Más el fijo, 40, 200. Claro, que los millares exactos, que estaba metiendo yo el precio. Entonces, sería, los golpes de dónde salen, serían 10.000 ejemplares, que son 10.000 portadas, por 4 colores, no, por 4. Sí, 40.000. Claro. Por Que 4 son 40 colores. Serían los 40.000, exacto, que me iba yo. Vale, y los tendríamos ahí. Vale, entonces, vale. De todas formas, esto, ahora cuando haga el vídeo lo veremos, porque esto al final es un mareo. O sea, tienes que todo tener... es una rayada. Yo me acuerdo con el de Pagraphy que, macho, nos tirábamos discutiendo y dándole la calculadora porque al final lo que tenemos que tener claro es el concepto de golpe en palma, es decir, golpe es cada vez que pasa por un color. Lo que pasa vale. que... Lo que me raya a mí son las caras, ¿no? Claro, eso es lo que estoy viendo ahí, porque aquí solo está calculando una pasada. Cuando realmente deberían de ser 2 caras. Claro. Vale, esto lo miro y la próxima lo repasaremos mejor. Esto, los cálculos. Porque aquí sí que están, aquí las pasadas, igual es que tiene algo marcado. A ver. Y como está, tiene que retirar, ¿no? No, pero es que en el otro también me dice que solo tiene una pasada. El perfil técnico son 2 cuerpos. Y luego, opciones, grupos, tarifas. Al final esto no lo he marcado. Estoy viendo aquí. A eso repasaré lo de las caras porque en teoría los golpes tendría que tener en cuenta el número de... Aquí sí que está diciendo todos los cambios. Yo preparo, eran 80 planchas. Entonces preparo, tengo 4 arranques, solo está contabilizando 1. No está teniendo en cuenta los 40, con lo cual también habría que ir a la configuración y decirle, no, que los 40 es por plancha. Entonces aquí en opciones generales, esto no tiene que estar, lo quito. Y todas las cosas, ¿no? Las materias que no, vale, porque tiene en cuenta. Pero no entiendo por qué me dice que las pasadas es una.
Porque aquí, claro, son 4 colores y van en una máquina de 2 cuerpos. Para hacer cada pliego tiene que pasar 2 veces. Y luego aparte por las 2. O sea, aquí esto ahora luego lo miraré porque no me está cuadrando. Pero la lógica sería esa. El golpe, al final, al cabo lo que os digo es el número de veces, o sea, sería los 10.000 ejemplares por los 4 colores por las 2 caras. Claro, aquí ya está dando, aquí, ¿ves? Sí, ya está dando los 80.000. Los 80.000. Y aquí, a ver. Porque estira y retira está teniendo solo que son 40.000. Sin embargo, lo que aquí... está fallando es las pasadas, porque si fuese unas 4 colores... No, pero por ejemplo, en esto sí que está bien. Porque aquí realmente está haciendo... ¿Cuántos golpes va a dar la máquina? Claro, faltaría la pasada también, serían más. Claro, Vale. el doble. Vale, pues esto lo miro y en la siguiente semana lo vemos. Pero más o menos la idea sería, o sea, la idea de configuración sería eso. Si volvemos aquí al proceso, sería número de golpes, rendimientos expresados en coste, unidad de entrada expresada en millar. Esto puede ser, normalmente va a estar independiente para cada tirada. Hay quien lo agrupa y hay quien no. Eso ya dependerá de los criterios del cliente. Los detalles técnicos, el perfil, el tipo de trabajo, perfil técnico, esto todo igual. Costes y puestas, no se pone nada a salvo de que ellos cobren algo por esto, pero que normalmente lo suelen poner en el arranque y ese coste de arranque lo ponemos dentro. Puede haber criterios adicionales para meter el coste y luego ya puedes ponerlo. Si hay criterios se pone, si no hay criterios diferentes pues se van poniendo aquí el coste de millar porque es variable y el coste de la apuesta. Y no tendría más historia. Ahora, yo voy a ver en el presupuesto por qué no está calculando las pasadas como toca. Porque no me cuadra. Es una cosa que no me cuadra. Igual que no me cuadraba el otro día, lo que pasa es que no dije nada, lo de que salía el rendimiento, no salía el coste del rendimiento. Entonces lo miramos. Entonces, esto sería, y repito, es la forma de configurarlo. Luego, como os digo también, los clientes pues tienen sus criterios y hay que ir jugando principalmente con las opciones, con número de golpes o con número de pliegos, procesos independientes o que aplique el número de en estas cosas estos checks que tenemos aquí, que sepáis dónde están en... Aquí, por ejemplo, los juegos de impresión. Esto es importante, que las mermas a incluir son, porque esto, claro, si tiene que meter muchas mermas, eso va a influir en que tarde más o menos. ¿Vale? Y luego, con estas también, para interpolar, estas también son importantes que sepáis. Esta y esta. Vale. No, sigo sin entender por qué solo me dice que hay una pasada sola. No lo entiendo. Vale. Y sería esto. A ver, si queréis vemos rápidamente la configuración de una máquina digital. Sí, son muy sencillas. Esto es muy fácil de configurar y nos da tiempo. Y así la semana que viene, pues veremos, aclararé el tema este de las pasadas, más que nada, porque no os quedéis con la duda, y ya pasaremos a temas de acabados. Vale. Entonces, las máquinas digitales
Al final, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que os dije en su día, estas máquinas se cobra un precio por copia, como las copisterías. Vamos, al final el modelo es de la copistería. A tanto la copia en función de si es color blanco y negro o incluso los formatos. Si es una 4, una 3 o los tamaños más grandes que están metiendo ahora. Entonces, como a los impresores Canon, Xerox, los fabricantes de estas máquinas les cobran por cada impresión que hacen ellos, a ellos les cobran un precio en base a lo que os he dicho. Pues entonces ellos trasladan esa tarifa al cliente, pero metiéndole sus márgenes, ¿vale? Y pueden hacer incluso escalados. De hasta tantas pliegos, hasta tantos te cobro tanto y así. Entonces, nos vamos a operaciones. Vamos al final. Vale. Entonces, bueno, es impresión. Vale, es un proceso de impresión, esto al fin y al cabo es lo mismo. Tipo, le vamos a decir Digital Toner. Antes habían unas que eran por máster, pero eso, vamos, eso pasó ya de la prehistoria. A lo mejor hay alguna máquina por ahí que habría que configurar así, pero vamos, nada. Digital Toner y son en plano. Es un proceso interno. Y lo que vamos a tener en cuenta aquí es el número de pliegos de impresión. Va en coste, en unidades, procesos independientes para cada tirada, todo así, conforme está, confirmamos, tipos de trabajo, pues esto lo dicho, normalmente suelen hacer los mismos trabajos que una offset, pero en cantidades más pequeñas o de menos calidad. Antes, ahora ya las máquinas suelen tener más calidad. Y aquí voy a meter carteles, voy a meter flyers, porque no vamos a meter libros también y ya está. Y el impreso. Y así lo podemos utilizar a lo mejor en algún ejemplo impreso. Vale. No, lo quitamos. Ya está. Vale. Confirmar. Cerramos. Perfil técnico. Aquí pues la mitad de cosas se nos van. Normalmente esto nada. Entrada recomendada mínima. Pues pueden poner de 1 a 150 por ejemplo. O a 500 pliegos como mucho. El número de ejemplares de 1 a 200. Aquí los formatos pueden ser igual, 15 por 21 y este va a ser un 45 por 30, al revés, 32, 45. Vale, suele ser lo más habitual. Esto no lleva ni tira de control, ni pinza, ni historia. Las mermas aquí suelen ser unas iniciales suelen ser muy poquitas. Cuidado con las máquinas digitales, porque si le ponéis mermas por cuadernillo, la primera es que no tiene sentido hablar de cuadernillos en una digital, que aquí sí que hay veces que yo he visto alguna configuración por ahí que lo tenían, han reaprovechado una de offset, la configuración, una máquina de offset, estos no han entrado aquí y tenían un número y luego les salían a lo mejor 1000 de mermas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente las digitales se le meten unas mermas iniciales muy poquitas y ya está.
confirmamos y cerramos. En costes y puestas no se suele poner nada, no ponemos nada, nos vamos a grupo tarifas y aquí lo que os digo, aquí puede haber diferentes tarifas y diferentes criterios. Lo más sencillo y lo más habitual, y si no se le puede proponer al cliente también, que siempre está bien proponer cosas, es que lo simplifiquen al máximo. Entonces, pueden tener esto, editamos, y pueden meter diferentes criterios. Uno va a ir en función de si es en color o en blanco y negro, y luego va a tener en cuenta también los formatos. ¿Vale? Entonces, si tenemos en cuenta el formato del pliego, tenemos que meter aquí primero formato pliego y luego tintas AB, tintas cara y tintas dorso. ¿Vale? Entonces confirmamos, lo voy a medir en centímetros y lo que vamos a hacer es decirle el ancho 1:4, que es un 21 por 29, a un color una cara, en negro una cara, hasta, siempre vamos a cobrar lo mismo, pues esto lo voy a cobrar a 10 céntimos. Luego voy a hacer solo de un formato 21 por 29 a negro 2 caras. Pues esto lo voy a cobrar al doble. Luego 21 por 29 a 4, 1. O sea, vamos a color a una cara. Y eso lo voy a cobrar a 20 céntimos. 21 por 29 a color a las dos caras, pues va a ser independientemente el doble. Normalmente las proporciones suelen ser así. Y luego nos falta un caso, porque a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es, aquí que me está cobrando, que las tintas sea una y en el otro ninguno. Aquí hasta uno y hasta uno. Pero y claro, el clic, porque lo que se haría aquí sería, lo que suelo hacer yo, es, aparte del coste, metía una materia prima que es el clic. Porque eso está bien contabilizarlo, porque aunque no sea un bien tangible como una plancha, sí que es un artículo que te van a cobrar a ti por un concepto. Y eso va a variar en función del formato y del si es blanco y negro, o sea, si es negro o color. Entonces, yo en estos del 1, pues pondría un clic y a ver dónde lo tengo, si está por ahí, que no sé si habrá. Bueno, lo seleccionaría y le diría 1, un clic del blanco y negro, vale. Aquí buscaría el mismo artículo, pero en vez de decirle cantidad 1, le diría 2. 2 del negro. 2 del negro. Variable, ¿no? ¿Qué? ¿El consumo? Sí, sería variable. O sea, normalmente las materias primas siempre va a ser variable. Vale. Siempre va a ser. Unidades, siempre, y en unidades. Exactamente. Si me vengo ya a esta línea, aquí cogería otro artículo que tendría dado de alta, que sería el clic de color, y le pondría 1, le pondría variable, que va a poner en función de los números de pliegos de impresión, y lo seleccionaría. Con este pasaría lo mismo, que cogería el de color y en vez de ponerle 1 le pondría 2. Pero puede ser el caso que una cara vaya a color y la de 3 vaya en negro. Entonces yo en esos casos lo que hacía era, me creaba un clic que es el blanco y negro, el negro y color. Sumaba los valores de los dos y luego, por ejemplo, me hacía una línea aquí, 29, y ponía 4,1 y a este le asignaba ese. Y luego me hacía el inverso, 1,4 y me lo ponía. Y así con todos los formatos. Al principio, pues eso, tienes que hacer aquí una tabla bastante amplia, pero así de forma muy, muy automática te da el precio. Otras configuraciones que he visto es que al final se quitan los de las tintas
Se quitan las tintas. Confirmar, cerrar. Aquí a la tarifa le ponían negro. Claro. Y hacer dos tarifas. Y cojo esta y la duplico. Le pongo color. Confirmo. Te vienes aquí. Modificas los costes estos. Y ya lo tienes. Cosas que pueden pasar. A ver, yo lo voy a decir, nos ponemos a hilar fino. Es que, claro, tú puedes decir que va un color a uno, dices tintas de la cara 1. Pero claro, esa 1 es que a lo mejor es azul. A lo mejor es azul. Y tú en la otra configuración que hemos hecho al principio, le estás diciendo que cobre como el negro. Ya. ¿Sabes? Y aquí, aunque sea un color que sea azul y solo vaya todo en azul, es color. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Pero al final, escuchadme una cosa, el clic de blanco y negro, que es una tinta... A ver, claro. Al final lo que entendemos por un color es el blanco y negro, ¿no? Claro, sí, es lo que entendemos. A ver, lo que entendemos en esta configuración, si dices uno, nosotros entendemos que es el negro. Pero tú en ningún sitio le estás diciendo que ese 1 corresponde a un azul, porque el programa no lo permite. Entonces, puede darse el caso que tengas que hacer un trabajo que vaya todo y sean muchos pliegos en negro, o sea, que sean azul, y realmente lo estás y con esa forma de tarifar automática te va a coger el del negro. Pero en la realidad, ese azul no sería click color. Claro, por eso. Vale. Por eso te lo digo, que con esto se corre el riesgo, y ahora lo pongo, se corre el riesgo de que este es un trabajo que yo en el presupuesto lo haya dicho que va a una tinta, pero esa tinta realmente sea azul. Entonces, de esta forma, como le he dicho, una me va a ir a este coste, que es el del negro, y me cobre el clic del negro, cuando realmente es el azul. Y a lo mejor ese clic es el doble o más de caro. O sea, que vas a perder pasta. Sí, está claro. Entonces, pero el error es del que presupuesta, que tendrá que poner 4. Tendrá que poner 4. Tendrá que poner 4, sí, pero realmente va o sea, que eso hay que trabajarlo con el cliente y que lo tenga claro, y en función de las cosas que elija él, si prefiere hacerlo de una forma, prefiere que sea automático, o porque seguramente trabajos de esos no tendrán la vida, de que vaya solo a un único color. ¿Vale? O decir, mira, cuando vayas a imprimir y ya sea una en color con una tinta o lleve los 4, tú trabajas que cuando vayas a presupuestar, si es a color, pon siempre 4. Aunque sea un único color, azul, que no es una cuatricomía. Claro, si son cuatricomías y demás, pues están acostumbrados al 4-0. Correcto. Vale, tampoco, a mí tampoco es que me haya pasado mucho que haya tenido que debatir este tema. ¿Sabes? Pero vamos, que lo tengáis en cuenta. Si el cliente no dice nada, ya os digo yo que la mejor forma es esta. Sí. Pero que tengáis claro que lo otro puede pasar, que no es habitual y de hecho a mí no me habrá pasado una vez. Vale. No obstante, lo mejor es esto porque es lo más automático. Ahí cogen la máquina y no tienen que estar pensando si tengo que elegir si es color blanco y negro o lo que sea. Meten el presupuesto, coge el formato, coge las tintas y te da el valor. Y si le metéis la materia prima, pues luego podrá llevar un conteo de realmente los clics que está cobrando de una cosa y de otra, y luego poder hacer comparativas y comprobar con las facturas del cliente, o sea, del proveedor. Correcto. Vale. Con lo cual, a ver, esta máquina no tiene ningún tipo de... Luego ya le podemos jugar también con mínimos, historia. Pero vamos, lo básico y el 90% de las configuraciones de este tipo de máquinas son así. Como la hemos hecho ahora. Vale, perfecto. Vale, así que nada, lo dejamos aquí. Yo la semana que viene miro esto de lo de las pasadas porque no me ha quedado claro. Y sí que es verdad que es una forma de presupuestar que suele marear bastante.
Y ya, pero tampoco os quiero marear porque primero, cuando llegue una configuración, veréis los criterios y en base a lo que os dicen, pues tenéis que trasladarlo ahí. Y las opciones que os he puesto, vamos, son las que vais a tocar. No hay más. Y con eso tenéis el 85, el 80 no, el 90% de las configuraciones o el 95% lo tenéis hecho con eso. ¿Vale? Perfecto. Vale, chicos, Vale, pues pues, nada. Yo estoy preparando el vídeo de todo esto, pero sin sesiones. De todas formas, esta sesión te la paso. La otra es que se grabó fatal y no te la voy a pasar porque estaba fatal. vale. Entonces, de todas formas, todas esas configuraciones las voy a hacer en un vídeo en el que salgo yo haciendo las cosas y la tienes. Que yo me imagino que mañana te lo paso. Tú tranquilo, tú no lo vas pasando. Yo de momento lo